no solo se quiso reformar. Herrera, Luis Francisco Casa Farfán y Ernesto Jesús Espinosa Jiménez, al equipo de la Procuraduría un saludo muy especial, al señor Teniente Coronel Jaime Rey, subcomandante del Departamento de Policía del Casanare, un saludo muy especial, al señor Teniente Coronel Félix Mosquera, comandante Grupo Aéreo del Casanare encargado, al señor Coronel Edgar Mauricio Prada Becerra, comandante de la 16ª Brigada del Ejército Nacional. Un saludo muy especial al señor Defensor Regional del Pueblo de Casanare, Mauricio Rivera Parra, a los señores magistrados y las señoras magistradas, jueces y juezas, funcionarias y funcionarios de la rama judicial del Departamento del Casanare y de Cauca, un saludo también muy especial, señoras y señores registradores delegados especiales, municipales y funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a las señoras procuradoras y señores procuradores regionales, provinciales y funcionarios de la Procuraduría General de la Nación del Departamento de Casanare y de Arauca. Un saludo muy especial a las señoras alcaldesas y señores alcaldes de los municipios del Departamento de Casanare y de Arauca, a las señoras personeras y personeros municipales y distritales que también hoy nos acompañan, a las señoras secretarias y señores secretarios de la Gobernación del Tolima y de los municipios de la región, señoras funcionarias y funcionarios de la Contraloría General de la República, al igual que la Defensoría del Pueblo, señoras y señores oficiales de la Fuerza Pública, saludo también a las funcionarias y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y del Gobierno Nacional, que hoy también se encuentran acompañándonos y presentes en este evento, a las funcionarias y funcionarios de la Misión de Observación Electoral. Un saludo muy especial por la labor que realizan las señoras veedoras y los veedores electorales, partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos que también hoy nos acompañan. Y finalmente un saludo a todas y todos los ciudadanos que se encuentran aquí presentes y conectados virtualmente en los diferentes canales que tenemos distribuidos para transmitir este evento que realizamos hoy sobre avances del proceso electoral. Quiero comenzar diciéndoles que los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana son fundamentales y esenciales para cualquier democracia. Son la principal herramienta que tiene la ciudadanía para poder incidir en los asuntos públicos y poder materializar su voluntad. Defender la democracia implica necesariamente velar por procesos electorales que sean transparentes, en los que se garantice la participación de todas y todos los ciudadanos de nuestro país. La Constitución Política de 1991 le confió al Ministerio Público la guarda y promoción de los derechos humanos, y entre esos derechos humanos se encuentra el de la participación política. Por ello, nos corresponde como Ministerio Público ejercer la vigilancia preventiva en aras casualmente de garantizar los derechos fundamentales de elegir y ser elegidos. Pero también
le otorgó la Constitución Política de Colombia al Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, la función de intervenir en las actuaciones que adelantan las autoridades diferentes o distintas de todo el país, incluyendo dentro de ello la actividad electoral. Y también tenemos por misión constitucional la función de vigilar la conducta de todos los funcionarios que ejerzan funciones públicas o que manejen recursos públicos. Y en el marco de estas funciones, en marzo de 2021, recién nombrada Procuradora General de la Nación, creamos lo que se llama el Sistema Nacional de Vigilancia Electoral. Es un sistema, una estructura interna de la Procuraduría organizada como sistema, que está integrado por lo que se llama la Comisión Nacional de Control Electoral y los comités territoriales de control electoral, que están en cada una de las regiones de nuestro país donde tenemos presencia como Procuraduría General de la Nación y como Ministerio Público. Este sistema, el sistema, nos sirvió mucho en las elecciones del 2022 y estoy segura que también nos va a servir durante todo este año para el desarrollo del proceso electoral de autoridades locales y de corporaciones públicas. Nosotros, a partir del 26 de octubre de 2022, impartimos instrucciones para activar la totalidad de las 83 regiones territoriales que tenemos en donde hay comités territoriales de control electoral. Esos 83 comités territoriales están integrados, por un lado, por los procuradores territoriales y también por los personeros municipales y distritales. También la Defensoría del Pueblo aparece como invitada permanentemente. Recuerden que el Ministerio Público es Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y personerías municipales. Tenemos que empezar a ubicarnos en el contexto real de estas elecciones. Y es claro que las de este año son unas elecciones complejas. Y son complejas porque participan aproximadamente 120.000 candidatos que aspirarán a los cargos de autoridades locales y departamentales y a las corporaciones públicas, locales, municipales, distritales y departamentales. Es decir, estamos pasando de tener 2.082 candidatos en las elecciones nacionales del año pasado a tener para estas elecciones alrededor de 120.000 candidatos, lo cual implica lo complejo a lo que me estoy refiriendo. Pero además, la complejidad está en que concurrirán en estas elecciones el sistema de listas abiertas o voto preferente con el de listas cerradas, lo cual complica más la situación e implica también un gran reto para la organización electoral como para todo el Estado colombiano. Sumado a lo anterior, se ha identificado un aumento importante en la inscripción de grupos significativos de ciudadanos en comparación con las últimas elecciones del 2019. A nivel nacional, puedo decirles con datos a corte del 17 de mayo, se han inscrito 1.285 grupos significativos de ciudadanos. 1.285 grupos significativos de ciudadanos, de los cuales 14 corresponden al departamento de Casanare, distribuidos de la siguiente manera: 2 grupos para la gobernación y 12 para la alcaldía. Para el caso del departamento de Arauca, se han inscrito 2 grupos significativos de ciudadanos, 1 para la gobernación y 1 para la alcaldía. A la fecha, además, para terminar de redondear el contexto de estas elecciones, existen 34 partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente, otorgada, como debe ser, por el Consejo Nacional Electoral. De estos partidos políticos, ya 6 han manifestado su intención de realizar consultas populares para el 4 de junio de 2003 en algunas circunscripciones electorales del país, con el fin de elegir candidatos y listas para las elecciones del 29 de octubre de 2023, para lo cual lógicamente nos corresponde estar muy atentos a realizar como Ministerio Público la respectiva vigilancia preventiva.
Pero hay también algunos factores fundamentales para tener en cuenta durante el proceso electoral y a los que debemos poner muy especial atención todos los que hacemos parte como actores en este proceso electoral. 1, la financiación de las campañas políticas. 2, la propaganda electoral extemporánea y la fijación de esta en sitios prohibidos o no autorizados. Y 3, el fenómeno histórico de la inscripción irregular de cédulas o lo que se ha llamado la transhumancia electoral. Aspectos que tenemos que estar muy pendientes como entidad vigilante en este proceso electoral. Nosotros desde la Procuraduría General de la Nación comenzamos la vigilancia preventiva sobre este proceso electoral desde el 29 de octubre del año pasado, cuando inició el calendario electoral con la inscripción de cédulas. Y ya he expedido algunas resoluciones o directivas que me interesa rápidamente decirles cuáles son. Empezamos con la directiva 002, en donde se impartieron las instrucciones a los agentes del Ministerio Público en el nivel territorial para ejercer la vigilancia preventiva sobre la actualización de la residencia electoral y sobre las funciones públicas que le corresponde ejercer a las autoridades electorales. En ella dispusimos generar las alertas necesarias con destino al Consejo Nacional Electoral cuando evidencie el Consejo un aumento inusitado de inscripción de cédulas para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se decida sobre el efecto de esa inscripción. Esta vigilancia ya la venimos realizando mediante visitas directas por parte de nuestras personerías y nuestras procuradurías territoriales, vigilancia que realizamos en los sitios de inscripción de cédulas y lo hacemos mediante un monitoreo permanente desde esa estructura que les hablé, la unidad de vigilancia electoral dentro de nuestra Procuraduría. Y lo hacemos, la vigilancia o el monitoreo lo estamos haciendo a la herramienta implementada por la Registraduría Nacional para el mismo fin. ¿Qué hemos tenido descubierto? Con corte al 17 de mayo de 2023, según los reportes obtenidos, se han realizado 1.499 visitas, dentro de las cuales se evidenciaron algunas situaciones logísticas que se vienen reportando a la Registraduría. Identificamos, por ejemplo, que se han inscrito a nivel nacional 566.924 personas. Y quiero decirlo sin que lo que voy a decir constituya en sí misma una alarma electoral. Los 7 municipios que presentan las tasas más altas de ciudadanos inscritos a nivel nacional en el censo electoral son los siguientes: La Jagua del Pilar, en La Guajira; Puerto Gaitán, en Meta; Paya, en Boyacá; Cabullaro, en Meta; Juradó, en Chocó; Albania, en Caquetá; y Nuquí, en Chocó. Por otro lado, en lo que respecta al departamento de Casanare, se han inscrito 8.087 ciudadanos. Los 5 municipios que registran mayor tasa de inscripción en este departamento son el municipio de La Salina, el municipio de Chámeza, el municipio de Receptor, el municipio de Villanueva y el municipio, y el municipio de Maní, es en donde se han registrado las mayores tasas de inscripción. Para el caso del departamento de Arauca, y con corte también a 19 de mayo, se presenta una cifra de inscritos de 1.774 ciudadanos, siendo Puerto Rondón, Cravo Norte, Arauca, Fortul y Tame los 5 municipios que presentan las mayores tasas de inscripción. A nivel nacional, la segunda versión del mapa de percepción de riesgos socializado por el Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral, lo que se ha llamado el CI3E, de la Policía Nacional, expone, y esto es muy importante porque ya es mapa de riesgos, expone que se requieren atención prioritaria por lo menos en 10 municipios: El Bagre en Antioquia, Argelia en Cauca,
Puerto Libertador, San José de Uré y Tierra Alta en Córdoba, San Andrés de Tumaco en Nariño, Cúcuta y Tibú en norte de Santander, Buenaventura y Jamundí en el Valle del Cauca. Señor registrador, vamos ya con 10 municipios de alta gravedad. Yo sé que usted tiene información también, pero eso ya nos va midiendo los riesgos que pueden existir y las responsabilidades que tenemos que asumir. Estos datos se dieron a partir de la identificación de variables basadas en seguridad humana, es decir, presencia y confrontación de grupos armados. Basados estos datos en seguridad comunitaria, es decir, inconformismos sociales y vías de hecho. Estos datos se sacan basados también en el concepto de seguridad política, es decir, constreñimiento, delitos electorales y violencia contra electores. Ahora bien, en materia de orden público y de acuerdo con ese informe del mapa de riesgos del 613 de la Policía Nacional, es importante señalar que los municipios de Salina, Sacamá y Yopal en Casanare y Arauca, y en Arauca, Saravena, Tame y Arauquita, presentan lo que se ha denominado criticidad de atención y en consecuencia requieren de especial seguimiento en materia de orden público. Ya eso nos va dando el camino de dónde tenemos que estar muy pendientes y en dónde el ejercicio de la entrega de la seguridad en esas regiones tiene que estar fuerte por parte de las autoridades competentes. Como Ministerio Público, articulados con el Consejo Nacional Electoral, estamos previniendo que los inscritos de manera irregular elijan las autoridades de otros municipios a los que no pertenecen. Ahí estamos firmes vigilando. Debemos tener claro que inscribirse en más de un municipio sin reunir los requisitos de residencia electoral es una conducta constitutiva de infracción penal. Por eso, yo he conversado y le hemos solicitado al Consejo Nacional Electoral que las decisiones en las investigaciones que se adelanten por presunta transhumancia electoral se produzcan lo más pronto que ellos puedan y de una manera lo más oportuna que también puedan dentro de sus capacidades, con el fin de garantizar el debido proceso a los afectados y poder prevenir problemas de convivencia ciudadana y de orden público. El pasado 8 de marzo también suscribí en la Procuraduría lo que se ha denominado la circular conjunta número 001 con el Consejo Nacional Electoral para garantizar el derecho a la participación política de mujeres y grupos minoritarios. Circular conjunta, de hecho, conversada con el Consejo Nacional Electoral por la importancia de esa participación política de mujeres y de grupos minoritarios. En el marco de esta circular ya hemos articulado las funciones que a cada una de las instituciones les corresponde, ya sean propias de la organización o propias del control al proceso electoral, para evitar comportamientos discriminatorios que impidan el ejercicio de los derechos de todas y todos en materia electoral. Pero también con el fin de garantizar que a la ciudadanía se le brinden los elementos logísticos necesarios para ejercer su derecho al voto, además de la vigilancia de la utilización de los recursos públicos destinados para implementar la logística electoral por parte de la organización electoral, se asignó una comisión especial en cabeza de la Procuraduría Primera de Vigilancia y la Función Pública para ejercer la vigilancia preventiva sobre toda la contratación que tenga que celebrarse para estos efectos del proceso electoral. Aunado al anterior, se expidió otra resolución, la número 003 del 20 de abril, impartiendo directrices para la vigilancia del cumplimiento de las funciones públicas de regulación y aplicación de medidas policivas y sancionatorias confiadas a las administraciones municipales y distritales. ¿En qué sentido? En el sentido de formalizar y sectorizar dónde puede ser fijada la propaganda electoral exterior visual. Esto es para velar por la garantía de la protección del espacio público, la integridad del medio ambiente
y la protección de los bienes públicos donde existe restricción absoluta. Es necesario que se saquen esas decisiones para establecer dónde y dónde no se puede poner esa publicidad exterior. Por otra parte, y teniendo en cuenta que al Ministerio Público le corresponde la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, se expidió la Directiva 007 del 20 de abril, en donde se advierten las conductas prohibidas que pueden generar una indebida participación en política. Y quiero recordarles que en esto las autoridades correspondientes, como por ejemplo el Consejo de Estado, están siendo estrictos en la toma de decisiones referenciadas a este tema de participación en política, doble militancia. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. En esa directiva quisimos dar algunos ejemplos o algunas expresiones sobre lo que podría ser participación en política, con la intención de que lo tengan claro para que eviten caer en esos comportamientos o en esas conductas. A título de ejemplo, en esa directiva señalamos las siguientes posibles realización de actos considerados como participación en política. 1. Por ejemplo, acosar, presionar o determinar en cualquier forma a particulares o subalternos para respaldar alguna causa, alguna campaña o alguna controversia política, o para influir en los procesos electorales de carácter político partidista. Un segundo ejemplo que está en la circular, esa circular tiene todas las posibles conductas de participación en política. Acosar, presionar o determinar en cualquier forma a particulares o a subalternos para respaldar alguna causa, campaña o controversia política. Utilizar el cargo para participar en actividades de los partidos o movimientos políticos y en las controversias políticas. Usar los elementos destinados al servicio público para hacer proselitismo o desempeñar la actividad política electoral. O utilizar con los mismos fines información reservada a la cual tienen acceso por razón de su cargo. O actitudes omisivas, como son exonerarse del cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales con el pretexto de ejercer el derecho de participación en política. Otro ejemplo, disponer del tiempo de servicio o del horario de trabajo para ejercer o gestionar actividades de tipo político. Otro ejemplo, realizar contribuciones al financiamiento de partidos, campañas o causas políticas, salvo lógicamente las excepciones previstas para los miembros de las corporaciones públicas. Otro ejemplo, difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, a través de estaciones oficiales, medios de comunicación, radio, imprenta pública, televisión. Otro ejemplo, ofrecer beneficio directo, particular e inmediato o indebido para los ciudadanos mediante obras o actuaciones de la administración pública con el objeto de influir en la intención de voto. Otro ejemplo, autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas. Y digo un último ejemplo, destinar los recursos públicos para actividades de carácter proselitista, salvo lógicamente los asignados por el Estado y que hagan parte del Fondo Nacional de Financiación Política. En la circular en la directiva están todos los que hemos visto que han sido tomados, y creo que la doctora Yolina va a ampliar un poquito ese tema, en donde, ¿cómo se ha hecho? Se han tomado de acuerdo a los criterios jurisprudenciales que han determinado sanciones del Consejo de Estado por razones de participación en política. La vigilancia del cumplimiento de las directrices expedidas está a cargo de estos comités territoriales de control electoral de los que les hablé en el principio, y ellos en cada uno de los momentos de este proceso electoral estarán pendientes de informarnos detalles para efectos que expidamos y sigamos expidiendo las directrices adecuadas que contribuyan a ayudarlos a ustedes a entender lo que debe hacerse y no debe hacerse en este proceso electoral. Esa es la razón de las directivas que expide la Procuraduría General de la Nación, con la sola intención del cumplimiento de nuestra obligación constitucional de vigilancia y poder lograr
que este proceso electoral sea transparente y así podamos garantizar el ejercicio del derecho a la participación. Igualmente, conforme al calendario electoral, iremos realizando ese seguimiento preventivo y emitiendo más directivas en temas de contratación, en temas de restricción de ley de garantías, que inicia 4 meses antes de la jornada electoral. Estaremos expidiendo directivas relacionadas con los jurados electorales, con los testigos electorales y con el propio desarrollo del día de la jornada electoral y los escrutinios. Ahí estaremos siempre orientando para que tengan de alguna manera facilidad de entender cómo debe hacerse el proceso electoral, y nuestros procuradores territoriales y nuestros personeros, con el informe correspondiente a la Defensoría como acompañante, estaremos atentos para que se cumplan esas directivas. De otra parte, quiero comentarles que desde el año inmediatamente anterior venimos preparando a nuestros funcionarios y judicantes, en especial a los jóvenes, para que formen parte de este proceso electoral en temas relacionados con el derecho electoral. Los vinculamos a los judicantes y los preparamos además. De hecho, actualmente estamos adelantando una serie de actividades pedagógicas. Entre estas contamos ya con el segundo diplomado en transparencia electoral, con el apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana y el Instituto del Ministerio Público, el Instituto de Estudios del Ministerio Público. Y ha sido diseñado para garantizar la idoneidad de nuestros funcionarios y funcionarias en las labores de vigilancia preventiva y de control sobre los procesos electorales y los mecanismos de participación. Nosotros abrimos convocatoria para los judicantes de las facultades de Derecho, trabajan con nosotros, los preparamos en Derecho Electoral, hacen la judicatura con nosotros y se dedican especialmente en todo el país a estar acompañándonos en el proceso de vigilancia electoral. Posteriormente, muchos de ellos, los buenos, los vinculamos y están ya hoy, tenemos un primer grupo de estos muchachos vinculados dentro de la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación. Y ya para terminar, quiero recordarles a los señores alcaldes la importancia de mantener activas las comisiones municipales de seguimiento electoral, como espacios preventivos, lo sabemos, más no decisorios, pero con ellos se pueden abordar problemáticas relacionadas con la transparencia y la afectación del derecho a la participación y buscar soluciones que ayuden a un feliz proceso electoral. Me permito entonces también invitar a la ciudadanía en general. La ciudadanía hace parte de este proceso electoral y debe hacer parte activa para que ellos se constituyan nuestros ciudadanos en veedores permanentes del proceso electoral, que nos informen sobre las situaciones que pongan en riesgo este proceso y que de manera articulada con la institucionalidad nos ayuden y coadyuven a la protección de los recursos públicos, a fin de que toda esa cantidad de recursos destinados a programas sociales cumplan su objetivo y no sean utilizados de manera indebida en actividades de tipo proselitista. Es los recursos que más observamos que se están utilizando para actividades proselitistas y no podemos desviar esos recursos que son bastantes destinados a programas sociales. Nosotros como Ministerio Público estaremos vigilantes para evitar que los recursos públicos cambien de destinación en estas jornadas electorales. La facultad que tenemos, y con esto sí cierro, para indagar, investigar, sancionar y destituir o suspender a servidores públicos de elección popular y a cualquier otro servidor público, insisto, sigue hoy vigente. No nos han quitado a la Procuraduría General de la Nación la facultad de destituir y de suspender e inhabilitar a funcionarios públicos de elección popular. La Corte Constitucional avaló la decisión de la Procuraduría General de la Nación, ratificó a la Procuraduría General de la Nación como un órgano de control encargado de sancionar a todos los servidores públicos, incluidos los de elección popular, y con ello quiero decirles que ejerceremos esa función en este proceso electoral. Y lo hacemos no solo por orden constitucional y constituyente, sino también por el bien del país, por el bien de la democracia y por el bien del derecho a la participación ciudadana. No tengan duda, lo he dicho siempre en todas las regiones, y yo no voy a tener duda tampoco para utilizar esas facultades
cuando a ello haya lugar. Y quiero decirles que para llevar a buen fin este proceso electoral que ya comenzó, por supuesto, cuentan para lo que sea con el Ministerio Público, con su Procuraduría General de la Nación en cabeza de ese Ministerio Público y con los personeros y las personeras de todo el país para que todo sea transparente y legitimemos una vez más nuestra democracia tan fuerte desde el punto de vista institucional de nuestro país. Muchas gracias y bienvenidos a este foro electoral. Bueno, ustedes escucharon la intervención de la procuradora Margarita Cabello durante este proceso de seguimiento electoral, Desafío 2023, a las elecciones y a los comicios del próximo 29 de octubre. Entregó detalles de esas advertencias a los comicios del próximo 29 de octubre, advertencias que tienen que ver con ese aumento desmesurado de la inscripción de cédulas, precisamente aquí en el departamento de Casanare, en Yopal, en donde nos encontramos. Dijo que hay serias advertencias de ese aumento desmesurado de inscripción de cédulas, por ejemplo en poblaciones, en municipios como Chameza, Villanueva, también en Salinas. Advertencias que llaman la atención también no solo de los organismos de control como el Ministerio Público, sino también demanda la atención de la fuerza pública, del Ejército, de la Policía, para prestar también esa seguridad que están demandando precisamente los electores. Ha dicho que van a ser unas elecciones muy complejas porque pasamos de tener 2.082 aspirantes, ahora vamos a tener 120.000 candidatos a cargos públicos, a gobernaciones, alcaldes y a consejo. Cargos públicos que van a tener el estricto seguimiento, como lo dijo la procuradora, de la vigilancia del Ministerio Público para evitar precisamente esos fraudes. También ha entregado detalles de lo que significa esa vigilancia, esa veeduría, como los organismos internacionales, también de la misión de observación electoral, entre otros veedores. Esos organismos que también ayudan a las autoridades para evitar precisamente que esos comicios se vean manchados, se vean truncados por no solo las presiones de los organismos, de las organizaciones delincuenciales, de las bandas criminales, de disidencias de las FARC, también de la guerrilla, sino también de presiones de personas que se encargan de cometer esos delitos de transporte de personal para votar en determinados sitios, también ese trasteo de votos, la compra y venta también de los mismos. Todos estos delitos que amenazan precisamente esta jornada democrática. La procuradora también se ha referido a esas advertencias que hace departamentos como Casanare, como Meta, como La Guajira, también en Cúcuta, en Tibú, en donde se presentan amenazas de los grupos al margen de la ley y esas presiones que ejercen en contra de los pobladores para que voten por determinado candidato. Por eso ha reiterado su llamado a las organizaciones, a las entidades, a la fuerza pública para que presten especial atención también sobre esto. Vamos a escuchar ahora a la doctora Yorima Carreño, que es otra de las delegadas del Ministerio Público, experta también en estos temas electorales. Escuchemos. ¿Cuáles son las funciones del Consejo Nacional Electoral? Realmente son muy amplias, abarcan prácticamente todos los aspectos del devenir electoral y democrático del país. El artículo 265 de la Constitución condensa estas competencias y señala que al CNE le corresponde la salvaguarda de los principios democráticos y en ese sentido ejerce la inspección, vigilancia y control de toda la actividad electoral en el país. ¿Qué incluye esto? Tenemos a cargo el régimen sancionatorio para los candidatos y partidos que incumplan las normas que los rigen.
realizamos el escrutinio general, declaramos las elecciones, el Consejo Nacional Electoral es quien expide credenciales, ahora vamos a ver cuáles y en qué casos, expide las credenciales a los candidatos nacionales electos, distribuye los aportes a las campañas y reglamenta todo lo referente a los topes de esas campañas. Regula la participación de en los medios de comunicación por parte de los partidos y movimientos políticos, así como el reconocimiento y cancelación de las personerías jurídicas. Tenemos a cargo el trámite del registro de los directivos, de los estatutos, de los actos más relevantes de los distintos partidos y movimientos con personería jurídica. Adicionalmente, el Consejo Nacional Electoral tiene iniciativa legislativa, es decir, puede presentar proyectos de ley, regula todo lo referente al tema de las encuestas y garantiza los derechos de la oposición. Uno de los objetivos de la financiación pública a las campañas es limitar la participación de agentes externos a la política y cada vez le vamos otorgando mayores responsabilidades al Estado en materia de financiación electoral. Sin embargo, actualmente en Colombia, por temas financieros, temas presupuestales de limitaciones económicas, el modelo de financiamiento es mixto. Entonces, las campañas tienen la posibilidad de acudir a fuentes privadas y públicas de ingresos, aunque siempre con la meta de promover cada vez más una mayor prevalencia de la financiación con recursos públicos. A través del Fondo Nacional de Financiación Política es que se realiza la financiación pública a las campañas. Este fondo está adscrito al Consejo Nacional Electoral, fue creado ya desde la Ley 130 del 94 como un sistema especial de cuenta. El propósito principal del Fondo de Financiación Política es el reconocimiento y pago de los recursos que destina el Estado para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y las campañas electorales en las que ellas participen. Ese fondo va a tener una relevancia cuando ya el tema de los candidatos esté consolidado, una vez se dan las elecciones y comienza ese trámite por la reposición de votos que todos sabemos que es bastante complejo. Seguimos como en este, como aprovechando este espacio para hablarles de temas concretos que son fundamentales en el desempeño de una campaña. Esos son los mínimos que deben tener una campaña en requisitos, en la forma en que se manejan las cuentas. Entonces, dijimos que las fuentes de financiación de una campaña pueden ser financiación pública o financiación privada. La pública puede ser de manera directa a partir de anticipos o por reposición de gastos por votos, o puede ser una financiación pública indirecta a través de la provisión de bienes o servicios gratuitos o subvencionados, como por ejemplo el acceso gratuito a medios de comunicación social del Estado. Y la financiación privada se permite realizarla a través de aportes o donaciones en dinero o en especie que pueden provenir de recursos propios del candidato o de la campaña,
de personas naturales, jurídicas o recursos de crédito. El artículo 25 de la Ley 1475 de 2011 es una norma clave. Esa norma, ese artículo 25, establece todos los requisitos de una campaña. Nos establece la obligatoriedad de designar gerente, de abrir una cuenta única, de manejar los recursos a través de esa cuenta para aquellas campañas, por supuesto, cuyo tope máximo de gasto supere los 200 salarios mínimos legales vigentes. En este punto es importante resaltar que es lo que se tiene en cuenta para generar estas obligaciones de gerente y cuenta es que se permita como tope los 200 salarios, no cuánto se gastó efectivamente la campaña. En cuanto a la obligación de presentar informes de ingresos y gastos, esta la debe cumplir todos los candidatos y los partidos sin distinción alguna, y más adelante vamos a ver en qué término se debe realizar. Quiero en este punto aprovechar y mencionarles un tema importante que a veces las campañas no tienen en cuenta, y es que hay fuentes de financiación prohibidas para las campañas, y es supremamente grave cuando se acude a una de ellas. Es prohibido recibir aportes de empresas o recursos, que provienen de gobiernos o personas naturales o jurídicas extranjeras. Con empresas extranjeras no se puede generar un vínculo de aporte. Con empresas que aporten recursos para financiación de las campañas derivados de actividades ilícitas. Contribuciones o donaciones de bienes sobre los cuales se hubiera iniciado un proceso de extinción de dominio, también es una financiación prohibida. Las contribuciones anónimas no son permitidas en Colombia. La financiación de personas naturales contra las que se formuló acusación o imputación en un proceso penal por los delitos de financiación, pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación ciudadana, de lesa humanidad. Tampoco es permitida la financiación de personas naturales o jurídicas con ingresos originados en más de un 50% en el año anterior por contratos o subsidios estatales, o con aquellas empresas que administren recursos o parafiscales o tengan licencias o permisos para explotar monopolios estatales o juegos de suerte y azar. ¿Ve? ¿Me ayuda pasándola, por favor? Ahí, por favor. En las campañas hay unos límites en los gastos, dependiendo si se trata de corporaciones o si son cargos uninominales. Entonces, el Consejo Nacional Electoral ya emitió la resolución 669 del pasado 31 de enero de 2023. En esa resolución hemos fijado los límites a los montos de gastos de campaña para asambleas, consejos y juntas administradoras locales. Todos los partidos deben tener esa resolución para revisar estos montos. En la misma fecha se expidió la resolución 670, en la cual se fijaron los montos de gastos de las campañas electorales a cargos uninominales, es decir, gobernaciones y alcaldías. Acá tenemos los montos que traen las resoluciones que les he mencionado. Entonces, ahí pueden ver que como la
mayoría de los municipios en Colombia tiene un censo electoral inferior a 25.000 ciudadanos, quedan en el primer rango y más o menos los recursos en los cuales deberán moverse los candidatos es para alcaldía, van a tener un tope de 144.320.000 pesos y para consejos un tope de 560 millones. Las listas. Las juntas administradoras locales, los recursos que ellas pueden utilizar se derivan de tomar un porcentaje del 10% de lo que se haya gastado para el Consejo Municipal. La lista a la Junta Administradora Local no puede gastar más que eso. Los informes de ingresos y gastos de las campañas electorales de partidos, movimientos políticos y grupos ciudadanos, grupos significativos de ciudadanos siempre deben ser presentados ante el CNE a través del aplicativo Cuentas Claras y en medio físico. Entonces, la presentación de los informes se realiza a través de dos pasos. Inicialmente, un informe individual de ingresos y gastos que le corresponde a los candidatos presentar ante su agrupación política, partido, movimiento, grupo significativo, dentro del mes siguiente a la fecha de la votación. Es decir, para las próximas elecciones, todos los candidatos a más tardar el 29 de noviembre ya deben haber presentado este informe de ingresos y gastos. Y la segunda etapa es el informe consolidado de ingresos y gastos, y es lo que corresponde ya cuando la organización política ha recibido la información de todos sus candidatos, ella la consolida y la presenta ante el Consejo Nacional Electoral, y para esto tiene 2 meses desde la fecha de la elección, es decir, en estas elecciones va a tener hasta el 29 de diciembre próximo. Importante que los candidatos le exijan a los partidos y que los partidos se preparen para generar una buena información sobre todos estos requisitos y así no se generen posteriormente sanciones ni para los candidatos ni para los partidos por falta de diligencia. Bueno, vamos a tomar otro tema muy práctico que siempre nos genera dolores de cabeza, aunque esto compete tanto a la registraduría como al CNE, pero es importante empezar a tener claridad y saber diferenciar entre preconteo y el escrutinio como tal. El escrutinio es una función pública mediante la cual se verifican y se consolidan los resultados de las votaciones, en tanto que el preconteo es un conteo rápido que se da en la mesa, que se va informando porque ese es su carácter principal informativo, pero que carece de valor jurídico vinculante. Los resultados oficiales de una elección no lo da ese conteo rápido que el día de elecciones todos empezamos a escuchar en los medios de comunicación los últimos resultados, los boletines, pero se trata en realidad de un acto meramente informativo. Porque si eventualmente hay una diferencia entre esos resultados del preconteo y, digamos, la información contenida en el formulario E14, pues siempre primará la información, el contenido de los formularios E14, prevalece sobre el preconteo. Además, históricamente hay que decirlo también, nuestro sistema es bastante rápido y el margen de error no es tan elevado. La expedición de credenciales
Yo les mencionaba que es una de las funciones del Consejo Nacional Electoral declarar la elección y otorgar las credenciales en 4 casos. El primero, en toda votación de orden nacional, presidente y Senado. En segundo término, de los representantes a la Cámara, gobernadores y diputados, en el evento en que se apele la decisión adoptada por parte de los delegados territoriales. En tercer caso, es en caso de vacíos u omisiones de los delegados, al resolver estas peticiones, el CNE puede asumir esta competencia. Y en el cuarto caso es cuando se da un desacuerdo entre los delegados sobre reclamaciones o recursos formulados que no permitieran la declaratoria de elección. En conclusión, el acto de expedición de la credencial es simplemente declarativo. Reconoce un hecho electoral preexistente que fue el que le otorgó el derecho. Y la acción que procede contra ese acto de elección por voto popular es la acción de nulidad electoral que debe interponerse dentro de los 30 días siguientes a la declaración de la elección ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Un tema que es muy reciente, y ya casi vamos a acabar, doctora Margarita, es el reconocimiento de las personerías jurídicas. Quiero informarles que no es que el Consejo Nacional Electoral haya tomado la decisión de otorgarle personería jurídica a quienes van simplemente y lo solicitan. Al contrario, el porcentaje de denegación de esta solicitud es mucho más elevado que el que las otorga o las reconoce. Estas son las personerías jurídicas. Esos son los partidos y movimientos con personería jurídica actualmente, son 34, ya lo mencionaba la doctora Margarita Cabello. Ahí aparecen un par en color rojo y es porque les falta algún tipo de requisito, están condicionados o sea, se les otorga la personería, pero no están inscritos en el RUPIM porque tienen pendiente algún trámite, logo, los estatutos, algún tema. Sobre la participación en medios de comunicación de los partidos y movimientos políticos, no me voy a detener en ese tiempo, está la resolución 2241 del 23 de marzo de este año que expidió el CNE. Ahí encuentran toda la distribución, estas son convocatorias públicas, son procesos muy transparentes donde se da la posibilidad a los distintos partidos de divulgar, de efectuar la divulgación política de sus plataformas. Las consultas tampoco me voy a detener, pero la fecha que se programó para adelantar las consultas internas e interpartidistas es el próximo 4 de junio. Generalmente se inscriben muchos partidos, al final no se realizan tanto, vamos a ver en esta oportunidad. Tenemos el listado de cuáles son las solicitudes y los trámites que han logrado culminar adecuadamente y entonces el 4 de junio, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, estarán las urnas abiertas para adelantar estas consultas. El tema de propaganda electoral, el artículo 35 de la Ley 1475 de 2011 define
Entonces, es cuando vemos avisos. Su nombre y del símbolo que hayan registrado. Luego, posteriormente, nadie puede realizar uno que guarde una relación gráfica o fonética estrecha con los registrados. La vigilancia de esta propaganda electoral, ¿a quién le corresponde? Sí, vamos a referirnos a los espacios públicos donde se puede realizar, le corresponde a las autoridades locales. Si estamos determinando cuántas vallas, qué número de publicidad se puede utilizar, le corresponde al Consejo Nacional Electoral, que es el que expide las normas al respecto. Para este tema de publicidad pueden regirse por la ley 140 del 94, la resolución 0331 de 2023 del Consejo Nacional Electoral y los actos administrativos que dicten los alcaldes. Ese es un tema que para nosotros es un gran dolor de cabeza. Acabamos de decir que hay unos términos, unos plazos dentro de los cuales se puede hacer publicidad. Y este tema de las redes sociales se entiende incluido en medios de comunicación y por lo tanto tiene una restricción y solo se puede hacer publicidad en redes sociales dentro de los 2 meses anteriores a las elecciones. Sin embargo, hoy vemos bastante proliferación de este tipo de publicidad, pero ya el CNE ha iniciado bastantes indagaciones preliminares con este fin, para evitar que esto se siga presentando. Acá les estamos informando los 3 criterios que adoptó el Consejo Nacional Electoral en materia de redes y que hoy estamos aplicando para determinar si sí vamos o no a iniciar una indagación preliminar o una investigación. ¿Cuándo se considera que hay propaganda electoral? Recuerden que hace unas diapositivas atrás les dije que se consideraba propaganda electoral. Siempre que se traten de utilizar un mensaje que pida el voto, que trate de captar el voto del elector, allí hay propaganda electoral y se aplican de manera plena las restricciones que les estaba mencionando. Se va a considerar, si es fuera del término que mencioné, propaganda extemporánea y le va a generar sanciones muy cuantiosas a los candidatos. Bueno, yo quiero terminar con este tema que para el Consejo Nacional Electoral es muy importante y que para la Procuraduría General de la Nación también constituye un capítulo especial dentro de este tipo de eventos, y es el tema de la violencia e instrumentalización de las mujeres.
todos los magistrados del Consejo Nacional Electoral hemos venido trabajando una serie de medidas para evitar que esta situación se siga dando. Pero quiero mencionar de manera especial a la presidenta de nuestra corporación, a la doctora Fabiola Márquez, y a la magistrada Alba Velázquez, que realmente hemos logrado entre las tres hacer presencia en muchísimos lugares, muchísimos foros, advirtiéndole a los partidos y a los grupos significativos de ciudadanos que esto cambió, que el Consejo Nacional Electoral no permite que se hable de relleno cuando se refiera al cumplimiento de la cuota mínima del 30% en las listas, que para nosotros eso es una forma de violencia contra las mujeres. A las mujeres que se les invita a participar o las mujeres que solicitan un espacio en una lista electoral, no es simplemente ponerla allí y olvidarse de ella. A las mujeres hay que capacitarlas, hay que permitirles su formación en temas de política y una formación suficiente que le permita enfrentar un ejercicio electoral para el cual ha sido convocada. A las mujeres hay que financiarles esta formación y hay que acompañarlas y darles un apoyo económico que les permita subvencionar los gastos mínimos de una campaña. ¿O para qué más se invita a una mujer a ser parte de una lista electoral? Y es que les quiero decir que nuestra postura no es gratuita, es una postura que nace de la necesidad. En las pasadas elecciones territoriales del año 2019, las mujeres que se atrevieron a participar en esas jornadas sufrieron de violencia en términos que para nosotros es alarmante. En el 2019, según las cifras de la MOE, 68 mujeres que estaban participando en esa actividad proselitista fueron secuestradas, 16 fueron asesinadas, 15 fueron víctimas de atentados físicos y muchísimas recibieron amenazas. Estamos refiriéndonos a todas aquellas lideresas políticas y sociales, ya sean candidatas o acompañen aspiraciones de otros candidatos. Pero es que también les quiero llamar la atención sobre otro aspecto, porque es que además de esa violencia física existe otro tipo de vulneraciones que son supremamente graves. Estamos hablando de la violencia simbólica, de la violencia sexual, la violencia económica y la violencia psicológica. Al 34% de las mujeres electas se generan hechos de violencia contra ellas. ¿Cómo? No, ya hablamos de la parte física, pero cuestionar su capacidad para desempeñar sus funciones es una forma de violencia simbólica y psicológica. Al 29.6% de las mujeres electas en este país han sido ridiculizadas y descalificadas públicamente las propuestas que ellas presentan en las corporaciones. El 16% ha sido víctima de acusaciones falsas. ¿De quién proviene este tipo de violencia? De los entornos. El 50% de estas actitudes de ridiculización, de minimización, de silenciación de estas mujeres electas proviene de sus colegas y de miembros de sus propios partidos en un 10%. Entonces, les mencionaba y cierro diciendo, la forma más evidente de violencia es la instrumentalización, vincularlas a una lista y no generarles ninguna posibilidad de sacar adelante de acceder al cargo al cual aspira es realmente delicado. Recuerden que los partidos tienen
que gastar el 15% de su presupuesto en capacitar, ayudar a las mujeres y a las minorías a tener una formación adecuada en política. Sin embargo, el CNE no se queda simplemente en un discurso, sino que ha empezado a adoptar acciones concretas. Anteriormente lo hizo mediante unas resoluciones que yo considero fundamentales para el mensaje que estamos en este momento tratando de difundir, que son las resoluciones 6430, 5271 y 6422 de 2019, donde se permitieron listas conformadas únicamente por mujeres. Otras acciones son estas: estamos recorriendo el país de la mano de la Procuraduría, de la mano de la Registraduría, estamos participando en muchos escenarios, difundiendo un mensaje y explicándole a los ciudadanos la importancia de participar, pero participar dentro de las normas legales para que después no se generen sanciones. Y también decisiones concretas del Consejo Nacional Electoral en materia de instrumentalización. Yo hago un llamado a los partidos, a los grupos, a los movimientos políticos, para que cada día vinculen más mujeres y no se queden simplemente en un 30%, que es un mínimo que establece la ley. Los invito a que fortalezcamos la democracia de esa manera, garantizarle a la mujer participar, garantizarle una mayor oportunidad de elección, es incluir a la mitad de la población, porque finalmente eso somos. Hoy con una participación muy limitada, pero la meta es lograr que lleguemos a la paridad. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez, por su aporte en este espacio. Continuamos con la intervención a cargo del señor Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, respecto a la organización y preparación logística del proceso electoral Elecciones 2023. Adelante, doctor Rocha. Colombia. Volverá a las urnas y lo hará el 29 de octubre de 2023, día en que los colombianos... Bueno, muy bien, escuchaban ustedes a Marixa Martínez, la delegada del Consejo Nacional Electoral, precisamente hablando de ese seguimiento que viene haciendo también esta entidad, pero empecemos contándoles a qué se dedica precisamente el Consejo Nacional Electoral. Empezamos diciendo que la función es la de organizar y supervisar el registro electoral, todo lo que tiene que ver con los comicios, con los partidos, con los estatutos, organizar precisamente la inscripción y el registro de los partidos políticos y velar porque se cumpla ese registro bajo las normas, bajo la normatividad y la ley como están contempladas. La entrega también de las personerías jurídicos a estas organizaciones políticas para que puedan también actuar y funcionar, y alertó de una vez que el 4 de junio es la fecha establecida precisamente para estas consultas internas de los partidos, las organizaciones que lo tengan a bien para hacer esas consultas y así elegir al candidato que va a ir a contemplar esa jornada electoral. Vigila también el Consejo Nacional Electoral, es vigilante de la propaganda electoral, también de esa revisión de los recursos que entran precisamente a las campañas. Hay que recordar que son recursos mixtos, recursos que vienen de entidades privadas y también del sector público, pero queda prohibido lo que ha hecho la delegada del Consejo Nacional Electoral, queda prohibido el ingreso de esos recursos a las campañas políticas, recursos que tienen que ver
con expresamente de empresas extranjeras. Está prohibido que llegue platica de esos sectores, también de las actividades ilícitas derivadas del narcotráfico y también de esos procesos que tienen bienes de extinción de dominio. Nada de eso puede hacer ingreso, nada de esos recursos y de esa plática pueden hacer ingresos a estas campañas políticas. Continuamos pues aquí desde Yopal en esta transmisión especial convocada por la Procuraduría, la Procuradora Margarita Cabello, que encabeza precisamente esta comitiva y que ha estado aquí haciendo seguimiento en este foro. El Foro 2023, seguimiento al proceso electoral, hoy netamente en este tema especial y en otros de los que ustedes ya saben, esos reparos que hizo a las reformas y a los proyectos que plantea el gobierno. Escuchamos ahora al registrador nacional Alexander Vega en este foro y el desafío de las elecciones 2023. Señora Procuradora, la información que vamos a presentar el día de hoy ya es la información oficial sobre la cual las demás instituciones del Estado, en especial todos los que hoy se van a basar de acuerdo a sus competencias para que las elecciones territoriales del 2023 sean exitosas como lo hemos venido haciendo en los últimos años. El día de hoy vamos a presentar unos datos importantes y una información, señora Procuradora, que va a ser noticia nacional desde el punto de vista de orden público, que usted bien lo sabe, es la amenaza real que tienen hoy las elecciones en nuestro país. Antes de comenzar, vamos a dar las cifras, las cuales va a tener nuestro país y en especial el departamento de Casanare, para poder determinar cómo las entidades del Estado van a correlacionarse en materia de orden público y obviamente dando las garantías a todos los candidatos y en especial en este momento a los que se encuentran recogiendo firmas de acuerdo a lo que explicó la reglamentación la magistrada Maritza Martínez. Comencemos, doctor Gaitán. El día 30 de abril cerramos en todo Colombia la Divipole. Para los que no tienen presente el concepto, es el mapa de puestos y mesas de votación en el país. Hemos cerrado la cifra, señora Procuradora, histórica. Vamos a tener 12.918 puestos de votación en todo Colombia, 5.607 urbanos, 7.311 rurales. Hemos aumentado en 1.328 puestos y vamos a garantizar que los puestos de votación que hubo de curules de paz en todo el país se mantengan. Esta es la cifra importante, la cual tanto los comandantes de las fuerzas militares, de policía e igualmente los alcaldes vamos a garantizar cómo va a ser la distribución de las mesas en todo el país. Un total de 656 puestos nuevos adicionales para el 2023, 434 urbanos, 222 rurales. Y señor gobernador, ya cifra clara con la que usted se va a ir como agente seccional del presidente en materia de orden público para su departamento, 170 puestos, de los cuales son 117 rurales y 53 urbanos. Además del incremento del año pasado, subimos 9 puestos más en el departamento y para la ciudad de Yopal, para el alcalde encargado, cerramos con 35 puestos, 13 rurales, 22 urbanos y creamos 7 puestos nuevos. Esto es en todo el país. Y para tener claridad, en el demás departamento de Casanare, tenemos en Sácama y en Trinidad. La idea es que estos puestos nuevos,
A partir del próximo mes se inician las jornadas de inscripción de cédulas porque estos puestos arrancan en censo cero. Acá está la distribución para las demás autoridades públicas, para el procurador regional, provincial y los personeros. Este es el mapa por municipios de los puestos que ustedes van a tener que hacer de acuerdo a sus competencias el cubrimiento especial de vigilancia y control. Para temas de antecedentes, el crecimiento histórico que hemos tenido desde las elecciones regionales 2011, 15 y 19, pasando al 23. Hemos pasado de 11.590 a 12.918. Y el resultado se vio en las elecciones de Congreso y Presidente. Creamos 14.009 mesas en la ruralidad, lo cual implicó 1.400.000 votos nuevos de participación. Lo que explicaba la señora magistrada Maritza Martínez es algo claro frente a lo que va a darse en el tema de participación. Para elección presidencial llegamos casi al 58%, en la regional se va a incrementar, para que tengan muy bien sus cálculos. Vamos a manejar un censo electoral aproximado de 38.850.955 ciudadanos aptos para votar, de los cuales se dividen por sexo 18.878.708 hombres, mujeres 19.972.247, llegando a la cifra histórica de 120.323 mesas. Sé que para las fuerzas militares y de policía, con la reunión que tuvimos con el general Salamanca, sé que es un gran reto para ustedes, no menos mayor al que hicieron el año pasado, que lograron con el concepto de área de seguridad poder llegar a puntos estratégicos y darle la tranquilidad a estos ciudadanos. Este trabajo lo hemos hecho con la Defensoría del Pueblo. Muy importante acá la labor de la Defensoría del Pueblo y los personeros, porque van a existir puestos de votación donde la tropa, la fuerza pública o la policía llegará hasta un punto, y con los delegados de puesto de la registraduría deberemos hacer acompañamiento a esas mesas del país. Casanare va a ser uno de esos departamentos donde la Procuraduría, a través del Ministerio Público con los personeros y la Defensoría, deberemos cubrir en su gran totalidad la presencia institucional en estas mesas. Señor Gobernador, para el censo electoral de su departamento, estamos al día de hoy, teniendo en cuenta que se están inscribiendo ciudadanos, 313.438 ciudadanos aptos para votar, y en la ciudad de Yopal 125.710. Calculamos una proyección de acuerdo a la analítica electoral que la participación puede llegar entre el 65 y 70% en el país. La gente va a votar mucho en Colombia por la cantidad de mesas y por dos temas importantes de la participación: los partidos políticos, los 34 que actualmente cuentan con personería, y los grupos significativos de ciudadanos que estamos en este momento en recolección de firmas. Le dejamos la proyección, señor Gobernador, de su potencial electoral municipio por municipio, señores porcioneros. Esto les sirve a ustedes para hacer también el control a la transhumancia o posible irregularidad en la inscripción de cédulas. Ustedes en sus municipios, la transhumancia es de manera presencial. Eso se nota en los municipios, cuando llegan los buses, cuando llegan personas foráneas. Ustedes están en el deber como funcionarios, servidores públicos, de informar cualquier alarma, movimiento, porque la gente la llevan es físicamente. Acá la registraduría no ha suministrado plataforma digital para evitar que a través de los medios digitales se hiciera la transhumancia. Debe ser presencial, y la mayor alarma que pueden hacer es ustedes sobre el terreno. Cualquier movimiento, ya sea se da el delito de la inscripción irregular de cédulas. Están en plena facultad de ustedes para informar y obviamente para denunciar. Los buses llegan, entonces no pueden hacer caso omiso de que si hay gente foránea se puede averiguar y se puede de una vez judicializar el delito de la inscripción irregular de cédulas. Como bien lo decía la señora Procuradora, al día de hoy en el país se han inscrito o cambiado de puesto de votación en el país
557.243 ciudadanos, y en el departamento del Casanare va un número de 7.941 ciudadanos que han cambiado su puesto de votación, y en Yopal 3.828. Anunciamos igualmente para todas las entidades del Estado que entre el 5 y el 13 de julio se van a nombrar 27.000 supernumerarios en todo Colombia que cubrirán todos los puestos del país para reforzar la inscripción de cédulas. Esa es una semana importante donde todas las entidades deben estar alertas si hay procesos de inscripción irregular o transhumancia. Las elecciones no son solo de la registraduría, estamos todas las entidades del Estado y el proceso es corresponsabilidad de todos. Acá es donde empezamos a ver lo que mencionaba la señora procuradora, las alarmas de la posible transhumancia. Por eso le pediría al comandante de policía y a los personeros que, de acuerdo a este porcentaje, frente al 2019 variaciones, tenemos que municipios como Atocorozal, Paz de Ariporo y los que estamos viendo al final que son Sácama, hay que poner atención. No estamos diciendo que haya transhumancia, pero esto es una alerta ya. No se dejen coger la tarde. Si ya el fenómeno está sucediendo en los municipios, hay que poner la denuncia ante el Consejo Nacional Electoral independiente de la denuncia penal, porque el Consejo Electoral ya puede actuar y está actuando de manera diligente. Esta es la cifra y la analítica que tenemos en los municipios del departamento de Casanare. Vamos a activar 351 puntos móviles de inscripción. Obviamente Casanare se va a ver beneficiado con cuatro puestos móviles en centros comerciales e igualmente por la ciudad capital. Candidatos. Se van a disputar 32 gobernaciones, 1.102 alcaldes, 12.072 concejales, 418 diputados y 6.503 ediles. Como bien lo decía la señora procuradora, tomando referente, entre 120.000 y 130.000 candidatos pueden inscribirse para estos procesos electorales de elecciones territoriales. ¿Cómo se encuentra actualmente el calendario electoral? Estamos en inscripción de ciudadanos, bien lo decía, y estas son las fechas. El calendario arrancó el año pasado, el 29 de octubre del 2022. En este momento estamos finalizando el 29 de junio el registro de comités de suscriptores por el voto en blanco e inicia el periodo oficialmente de inscripción de candidaturas. Un anuncio que hago importante, señora procuradora y señor gobernador: las delegaciones, registradurías y plataformas digitales sí se podrá inscribir la gente, los candidatos. No van a tener necesidad de ir a las registradurías. Con biometría facial, con el aval y el formulario E6 se puede hacer por plataforma digital. Se estrena esa plataforma nuevamente para el proceso territorial 2023. Y la cifra que decía la señora procuradora, que es para tomar por sorpresa, es que frente al 2019 y 2023 el incremento de grupos significativos de recolección de firmas se ha incrementado en un 184%. Esto no se puede tomar de manera negativa. Dos lecturas de carácter desde el punto de vista de la politología. El tema de los partidos políticos, la gente quiere inscribirse independiente. Y segundo, el otro fenómeno de que quieren adelantar la campaña electoral muchos candidatos que no conocen o no se han dado a conocer. Para el departamento del Casanare tenemos los siguientes datos. Tienen dos grupos significativos para la gobernación, 12 para alcaldía y para Yopal 2 en alcaldía, para un total de 14, discriminados de la siguiente manera. Estos grupos ya están recogiendo firmas. Si bien no son candidatos, ya son aspirantes a ser candidatos. Hay que brindarles protección, darles las garantías en los comités municipales y obviamente también exigirle el tema de regulación de la propaganda dirigida a la recolección de firmas, que es muy distinta a la propaganda electoral, como bien lo explicó la magistrada Maritza Martínez. Lo importante es que los alcaldes, señores personeros, ¿y por qué lo referencio tanto? Porque yo también fui personero. Es obligación del personero requerir al alcalde para que saque el decreto de espacio público donde debe poner la propaganda electoral. Entonces,
como Ministerio Público, acá con la jefe del Ministerio Público, también ustedes deben empezar a actuar ya en el tema electoral. En este momento, esos municipios hay que exigir el decreto a los alcaldes donde va a estar ubicada la propaganda. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y eso para qué? Para evitar que la policía no tenga inconvenientes al momento de hacer el control de espacio público. Acá hay que colaborarle a las fuerzas militares y de policía en ese tipo de cosas. Porque si no sacan el decreto, se le van al policía que retira la valla. Y eso termina en un tema de violencia política. A ningún candidato, precandidato o inscriptor de cédula le gusta que le bajen la valla, pero desde que haya control y reglas claras, va a ser mucho más pacífico el tema de la recolección de firmas. Para los que escriben firmas y tengan, porque a ustedes les van a preguntar, ¿hasta cuándo hay plazo de recoger o entregar las firmas? Tienen plazo hasta el 29 de julio de entregar en las registradurías las firmas. Y para empezar a quitar mitos, el registrador municipal no es el que revisa la firma, señores personeros. Todo eso va a Bogotá. Calculamos un promedio de 21 millones de firmas que nos va a tocar revisar. Hemos ampliado la nómina entre grafólogos y expertos dactiloscopistas a 800. Entonces esos mitos que se crean que es el registrador municipal no decide nada, solo recepciona. Lo importante es darle claridad a la ciudadanía cómo es el procedimiento electoral. Y tendremos hasta 40 días de certificar. Todo eso va a ser por información de plataforma. Las otras disposiciones que se han sacado en materia de campaña de recolección de apoyo, lo explicaba muy bien la magistrada Maritza. Esa propaganda debe estar dirigida hacia la recolección de firmas. Cualquier línea delgada termina sancionado en el Consejo Electoral. Ustedes muy bien lo saben. Y como anuncio importante el tema de la capacitación, vamos a estrenar, señora Procuradora, 2 temas nuevos. El primero, el que ya está, que es la capacitación a los jurados. Vamos a tener cerca de 800.000 jurados de votación. Va a haber capacitación presencial y una segunda capacitación virtual. Y el tema de los testigos electorales va a ser importante, porque esta plataforma que vamos a lanzar, o que ya la tenemos junto a la ESAP, se van a poder capacitar los personeros, candidatos, miembros de las fuerzas militares, de policía, porque lo que nos interesa a la registraduría es que se conozca el proceso electoral y no se caiga en falsas noticias. Por eso también va a haber capacitación para los observadores, miembros de comunicación, delegados de puesto y toda persona interesada en el proceso electoral. El problema de las falsas noticias no es por sí la falsa noticia, es quién termina creyendo la falsa noticia. Mientras más tengamos validadores, como los que estamos acá presentes, que tenemos investidura especial como funcionarios y empleados públicos, nos volvemos actores del proceso electoral y la mejor defensa es la veracidad del proceso electoral. Al final terminan, muchas veces atacan a la registraduría, pero atacan a toda la democracia. Entonces lo que necesitamos es rodear al proceso electoral donde estamos todos incluidos. De nada sirve hablar de elecciones libres, transparentes, pacíficas, si la desinformación cabalga y nosotros como actores del proceso electoral no ayudamos a contrarrestarla. Y la noticia nacional que le tengo hoy, señora Procuradora, y que le habíamos informado, hagamos la presentación para los medios de comunicación. En compañía de los magistrados del Consejo Electoral se presentó el mapa de riesgo electoral. Gaitán, por favor. Casanare en este momento no tiene inconveniente en esta situación, señora Procuradora, pero estamos ya elaborando la misiva o el requerimiento al Ministro de Defensa. Nosotros ya hemos encendido las alarmas con los gobernadores, hemos visto que la fuerza pública está sintonizada y la policía totalmente en el plan democracia y en el plan Ayacucho. Pero no podemos hablar de elecciones en este país libres y que se garanticen el orden público si tenemos 8 alcaldes, señora Procuradora, despachando por fuera de los municipios. Y esos alcaldes, pasemos por favor.
De acuerdo al mapa de riesgo electoral, no podemos concebir hacer elecciones territoriales de alcalde y consejo, asamblea de gobernadores, donde ni siquiera el alcalde despacha en el municipio. Señora Procuradora, los alcaldes, de acuerdo a la información que dio el mapa de riesgo electoral, fueron los siguientes: el alcalde de la Playa Norte de Santander y el alcalde de Tibú. Se dieron cuenta que hoy fue asesinado un precandidato, un aspirante al Consejo de Tibú. No pueden haber zonas vedadas para el tema de las elecciones. Y es una contradicción decir que hay elecciones libres y con toda la garantía si tenemos alcaldes que están despachando por fuera de los municipios. En el municipio del Chocó, una mujer, magistrada Maritza, magistrada doctora Yolima, procuradora, una mujer alcaldesa amenazada y no puede despachar. Municipio de San José de Palmar en el Chocó, despacha desde Pereira y Cartago por amenazas del ELN y grupos legales. En Caquetá, un tema preocupante, el alcalde no está, pero allá hay una segunda preocupación, procuradora. Hace 15 días, las disidencias de las FARC les dio por desconectar todas las antenas de telefonía celular. 3 días, mis registradores en la zona del municipio de Cartagena de Chairá y esa zona quedó desconectada. Entonces eso ya es una alarma, un campanazo de que el tema, como le explicaba muy bien al general Salamanca, el tema no es solo de orden público de garantizar el proceso electoral, tenemos que evitar a toda costa el constreñimiento al elector. No toda forma de violencia es física sobre un puesto de votación, quemar una mesa. El constreñir al elector, sea para que vote por un candidato o se abstenga de votar, es otro atentado a la democracia y al proceso electoral. Y creo que lo primero que debemos hacer, señora Procuradora, es pedirle respetuosamente al Ministro de Defensa que garantice el retorno de estos alcaldes, porque entonces ¿con quién vamos a hacer elecciones allá? En el Cauca tenemos 3 alcaldes, Caldono, Argelia y Santa Rosa, y en Putumayo, Puerto Guzmán. Con esto, señora Procuradora y apreciados asistentes al foro, dejamos sentado lo que es la información oficial para las elecciones territoriales, sus elecciones, garantizando siempre desde la registraduría la operación logística para que las mesas en el país lleguen y sean de libre votación, libre ejercicio democrático, pero reiterando siempre, las elecciones son de Estado y en el Estado estamos todos. Y lo importante ahora es que en este esfuerzo articulado que tenemos armónicamente con las fuerzas militares, de policía y en especial con la señora Procuradora y el Consejo Electoral, ustedes como nuestros funcionarios tengan las alarmas puestas para garantizar que no volvamos al año 2002 donde tuvimos que suspender elecciones en municipios, correr puestos de votación o lo que es peor aún, que salgan candidatos elegidos por estos grupos que delinquen en el país. Hay que tener las alarmas puestas y nosotros como órganos independientes, autónomos, órganos de control, tenemos toda la facultad para requerir y exigir respetuosamente al Gobierno Nacional que el orden público se garantice en todo el país para nuestras elecciones libres y transparentes. Muchas gracias. Gracias. Retomamos nuevamente este foro del seguimiento al proceso electoral 2023. Escuchaban ustedes al registrador nacional Alexander Vega, que ha entregado detalles importantes que tienen que ver con esta jornada y los comicios del próximo 29 de octubre. Ha dicho que tenemos un censo a nivel nacional, un potencial electoral de 38.850.955 personas. De esos también van a estar en puestos de votación a nivel nacional. Van a ser 120.333 mesas de votación a nivel nacional, y también ha hablado que aquí en el departamento de Casanare van a existir 170 puestos, de ellos son 117 rurales, 53 urbanos, y acá
en Yopal, en donde nos encontramos. Son 35 puestos de votación, 13 rurales y 27 urbanos. Ha hecho advertencias que también en municipios como Sácama y también Trinidad, el censo y el registro, ya la inscripción de cédulas va a empezar aproximadamente en un mes. Son municipios que se están estrenando precisamente en estos comicios. Ha hablado que hay que tener el ojo puesto en municipios como Atocorozal, también en Sácama y en Paz de Ariporo, en donde al parecer ya se está presentando transhumancias. Hay elecciones para cargos públicos, 32 gobernadores, 1.102 alcaldes y 12.072 concejales. También ha evidenciado que hay riesgo en estos comicios de alcaldes que han tenido que salir por amenazas de sus puestos de votación, de sus puestos en donde están también direccionando estas ciudades. Por ejemplo, en el departamento de Norte de Santander, en Tibú, también en Playa, estos alcaldes han tenido que emigrar por amenazas. También en Chocó, en San José del Palmor, en Caquetá, en Cartagena del Chairá, en Cauca, Caldono, Argelia y Santa Rosa, y también en Putumayo, en Puerto Guzmán. 8 alcaldes que han tenido que emigrar por amenazas y ha hecho esas advertencias porque cómo se va a garantizar precisamente ese proceso electoral. Escuchemos ahora, seguimos transmitiendo este foro electoral. No, me dicen que ya estamos terminando, cortamos esta transmisión con ese balance que entregamos de este foro Desafío 2023, seguimiento al proceso electoral, un foro convocado por el Ministerio Público, encabezado precisamente por la Procuradora Margarita Cabello, que ha hecho advertencias también para garantizar esos comicios del próximo 29 de octubre, ha llamado a las autoridades para estar pendientes de esos delitos, de esos fraudes que se puedan presentar, esa transhumancia, ese trasteo de votos, también constreñimiento al elector, las amenazas que ciernen sobre ciertas ciudades los grupos al margen de la ley. Vamos ya a despedir con este balance que hemos entregado y nos veremos en una próxima oportunidad.